Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo hecho para matrimonios. Y vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, que Dios tome control de todo lo que aquí se va a decir. Y oramos para que todo consejo que venga de la palabra de Dios en cada matrimonio se ponga por obra. Padre, gracias te damos por este tiempo y hoy oramos para que seas tú, amado Espíritu Santo, guiándonos, que seas tú direccionando este tiempo. Hoy declaramos nuestra completa y total dependencia de ti. Declaramos que no somos nada si no es por tu favor y por tu misericordia. Gracias te damos desde ya. Señor, en el nombre de Jesús anulamos todo espíritu inmundo que quiera dañar matrimonios, que quiera dañar las vidas de cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. 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 Estamos con el tema 14 secretos para un matrimonio mejor. Hoy vamos a hablar acerca de el tema 12, pelea con justicia. Se dice que dos hombres, hablando en el trabajo, el uno le cuenta al otro y le dice: anoche tuve una pelea con mi esposa, dijo uno de ellos. Ah, sí, replicó el otro. ¿Cómo terminó el asunto? El primer tipo sonrió. Terminó con ella arrastrándoseme de pies y manos. ¿De veras? ¿Qué decía ella? Bueno, contestó el primer hombre, un poco avergonzado. Ella decía: sal de debajo de la cama y pelea como un hombre. ¿Sabe? Las discusiones, las peleas, los desacuerdos en el matrimonio siempre existirán, siempre existen. Hoy queremos hablar de esto, cómo pelear con justicia. ¿Está usted previendo conflictos en su matrimonio? Si no, puede que le espere una gran sorpresa. El conflicto es una realidad de la vida, más aún en los matrimonios. Ha sido definido como un choque, contienda o desacuerdo agudo por intereses e ideas. ¿Por qué ocurren los conflictos en el matrimonio? La respuesta es simplemente porque somos seres humanos, personas imperfectas, a quienes Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, ama a pesar de nuestras imperfecciones. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos, anhelos, necesidades y metas. Siempre que alguno de ellos difiera con los de la otra persona, en este caso con los de nuestro cónyuge, puede ocurrir un conflicto. Nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras actitudes, nuestros sentimientos y comportamientos serán siempre diferentes. Las diferencias en sí no son el problema, sino nuestra reacción, nuestra forma de enfrentar cada una de ellas. Así es. Esto es muy interesante que lo podamos todos entender. Los conflictos dentro del matrimonio son inevitables. Y como mi esposa manifestaba, el hecho es que somos dos personas completamente diferentes, nacidos en contextos socioculturales incluso completamente diferentes, que solamente por la gracia y la misericordia de Dios ahora estamos unidos en matrimonio. Y para que logremos nosotros establecer comunión, siempre vamos a tener de por medio algún desacuerdo. Por eso, si los que estamos casados, sabemos que tenemos conflictos dentro del matrimonio. Aunque es verdad que no estamos tal vez listos para establecer conflictos, no nos casamos pensando en que vamos a tener conflictos. Esta es una realidad. Siempre pensamos, ¿no es cierto?, o esperaríamos que lo que mantenemos dentro del tiempo del noviazgo lo podamos seguir llevando en el tiempo del matrimonio. Hablamos de los besos, de los abrazos, de la sonrisa siempre, ¿no es cierto?, de los halagos, pero cuando estamos dentro del matrimonio, las cosas ya no suceden tal vez como quisiéramos. Claro que esto no va a ser siempre, pero van a haber momentos en donde es necesario que peleemos con justicia. Si los integrantes de un matrimonio no saben cómo pelear
o discrepar de manera satisfactoria o no aprenden a hacerlo, entonces no podrán realizar todas las demás cosas que hacen los casados. ¿Sabe? Es importante el saber cómo se maneja un conflicto. Muchas parejas, muchos matrimonios entran en crisis porque no saben cómo manejar un conflicto. Hoy queremos que con la bendición de Dios podamos ir viendo algunas estrategias de cómo sostenernos en tiempos de conflicto. Repito, los conflictos dentro del matrimonio son inevitables. ¿Qué dice usted? Así es. El conflicto es una parte natural del crecimiento de la vida conyugal, de la vida familiar. Muchas veces los conflictos son simples síntomas de otra cosa. La mayoría de las personas no tratan abiertamente con cada uno de ellos, la mayoría de las parejas, porque nunca nadie les ha enseñado diferentes formas o maneras efectivas para tratar cada uno de ellos. El lado positivo del conflicto es que le provee la oportunidad de crecer en una relación. Los conflictos no resueltos y enterrados se levantan de sus tumbas e interfieren con el crecimiento y la satisfacción en las relaciones. Es por eso que cuando usted tenga un conflicto con su pareja, debe hablarlo, debe decirle lo que le está molestando para poder resolver y poder avanzar en la vida matrimonial. Amén. Creo que es muy importante el hecho de, luego de un conflicto, debemos establecer algo que necesitamos como prioridad, y este es el establecer el perdón. Una de las cosas que yo siempre suelo decir, que cuando perdonamos y después de un tiempo volvemos como que a revivir el suceso que nos llevó al conflicto, no solamente estamos trayendo al conflicto pasado a la vida actual, sino también se asocian muchas otras cosas. Es por eso que cuando un conflicto nosotros demos como resuelto, nunca más debemos traerlo a colación, ni siquiera en una conversación. Repito entonces, los conflictos dentro del matrimonio son inevitables, pero es cierto que también debemos aprender a perdonar. Pero el problema es cuando estos conflictos son devastadores. El problema es cuando estos conflictos nos llevan a que hablemos acerca del divorcio. Y debemos recordar que según la palabra de Dios, el matrimonio fue establecido para que sea eterno. Ahora, resolver conflictos tienen ciertas reglas que los hacen instructivos y constructivos en vez de destructivos. Les repito, el resolver conflictos tiene ciertas reglas que los hacen instructivos, es decir, que haya una instrucción de por medio y que haya construcción, mas no lo contrario. Cuando dentro de los conflictos no hay instrucción ni construcción, entonces hay destrucción y comienza a desmoronarse un matrimonio. Y a veces este desmoronarse puede ser un desmoronarse en donde no se pueden levantar. Si aprendemos a pelear con justicia, en realidad el conflicto fortalecerá la relación. Porque esto es lo que estamos buscando. No estamos diciendo que no va a haber conflicto, ni que no lo vamos a tener nunca. Lo que estamos tratando de decir hasta aquí es de que este conflicto debe al final fortalecer la relación y no destruir la relación. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que las parejas debemos ser sabias y, como decía aquí, debemos utilizar el conflicto para mejorar nuestra vida matrimonial, para avanzar en nuestro matrimonio. Por eso vamos a ver acerca de este secreto peleando con justicia. El pasaje bíblico relacionado con pelear de manera eficaz se encuentra en la sección
práctica de la epístola de Pablo. Y esta epístola de Pablo lo da a los Efesios. En sus enseñanzas, el apóstol Pablo establece y ofrece apreciaciones que convierten la resolución de conflictos en una experiencia positiva. Porque como dijimos anteriormente, lo que necesitamos extraer del conflicto es más bien que haya edificación para el matrimonio. Leamos entonces, por favor, Efesios 4, del 25 al 32, y lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Bueno. Amén. La palabra del Señor dice, esta es la versión Reina Valera, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Sabe? La palabra de Dios es preciosa. Y aquí nos manifiesta y dice, airaos, pero no pequéis. Esto nos anticipa de que va a haber tiempos donde nos airemos, donde nos enojemos. Si se enojan, no pequen, dice en la versión NBI. Si se enojan, no pequen. Va a haber tiempos de enojos, amados hermanos. Vamos a tener tiempos de enojos en nuestra vida de matrimonio. Estos tiempos no vamos a hacer excepción de matrimonios. Todos los matrimonios vamos a tener estos tiempos de enojos. Por eso la palabra de Dios se anticipa a estos tiempos y dice, por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. En los versículos citados podemos ver que la pelea injusta resulta en pecado. Dar cabida al diablo, contristar al Espíritu Santo y amargura, ira, enojo, gritería, calumnia, malicia, todo lo cual arruina matrimonios. Amados, estas cosas son las que arruinan el matrimonio. Y alguna vez yo me puse a pensar y le decía, Señor, pero ¿cómo es esto de airaos, pero no pequéis? El cómo llegamos a airarnos, el cómo llegamos a enojarnos con la pareja, el esposo, la esposa, pero sin llegar al límite de pecar. Y el Señor me decía, comienzas a pecar cuando comienzas también a dañar la creación. Es decir, cuando nosotros comenzamos a decir cosas de la persona y ya no estamos procurando construir, sino destruir a la pareja. Cuando hablamos y le decimos tonta, necia o tonto, inútil, ese momento estamos comenzando a hablar de la creación y pecamos. Porque en medio de todo esto, el pecado da cabida al diablo. Este es el problema que tenemos en los matrimonios, y este pasaje es preciosísimo porque habla de que damos cabida, ni den cabida al diablo, dice la Escritura, ni den cabida al diablo. ¿Sabe? En estos momentos de enojo, en estos momentos de ira, es donde fácilmente podemos dar cabida al diablo y pecar, o pecar y dar cabida al diablo. Esto es muy relevante que lo podamos entender. Insistimos en el hecho de que, cierto es, lastimosamente va a haber tiempos de discordia, lastimosamente va a haber tiempos de ira, de enojo,
Pero amados hermanos, recordemos esta palabra que es para todos los matrimonios. Dice la palabra, airaos y no pequéis. El pecado da cabida al diablo. Además de esto, contrista al Espíritu Santo y trae amargura, ira, enojo, gritería, calumnia, malicia. ¿Sabe? Estas son como que las consecuencias de un enojo mal conducido. Estas son las consecuencias cuando terminamos pecando. A fin de evitar estas consecuencias horribles, debemos aplicar las reglas de una pareja justa. Es importante entonces que procuremos no dar cabida al diablo, no pecar, para que el Espíritu Santo en medio de todo esto no se contriste. Así es. Aquí vemos que como matrimonio siempre tendremos algún conflicto, pero lo importante, lo primordial es estar dispuestos, tanto el esposo como la esposa, a pedir perdón, a resolver estos problemas, porque siempre lo van a ver, querramos o no, siempre en el matrimonio, por alguna cosa pequeña podemos de pronto estar enojados o empezar algún conflicto, pero lo importante es reconocer y estar dispuestos a resolver estos conflictos que van a haber en nuestro matrimonio. Amén. Y como dijimos anteriormente, el hecho del perdón implica perdón y olvido. Qué difícil es, pero es la práctica que deberíamos nosotros o con lo que deberíamos trabajar, con el perdón y con el olvido. Siempre suelo hacer yo una pequeña relación, porque a veces nos vemos movidos a perdonar y recordar, mas no a perdonar y olvidar, sino a perdonar y recordar. Pongamos, por ejemplo, que usted tiene una mascota, digamos un gatito, sí, muy bonito el gatito, pero se le murió. Así es que usted va con su esposa, ¿no es cierto?, y le entierra a ese gatito. Pero después de 3 meses usted dice, vamos a ver cómo está el gatito. ¿Qué cree usted que encontraríamos en ese gato? ¿Sí? ¿Qué cree usted que encontraríamos si le desenterramos a los 3 meses? Mal olor. Mal olor, ¿no es cierto? Ya no le encontramos al gato, vamos a encontrar carne que se está pudriendo, tal vez huesos que están asomando y va a salir un mal olor y van a venir inmediatamente moscas. Esto es lo que sucede cuando enterramos algo que sucedió. Enterramos lo que ocasionó el conflicto y después de un tiempo nuevamente estamos recordando lo mismo. Ya no viene el problema solo, se añaden moscas, se añaden nuevas cosas en este problema. Amados hermanos, lo recomendable entonces es perdonar y olvidar, no perdonar y recordar. Vamos a ver entonces cómo pelear con justicia dentro del matrimonio. Primero, seamos veraces. La palabra de Dios en Efesios 4:25, si lo podemos leer tal vez, Efesios 4:25. Amén. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Amén. Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Lo primero entonces es ser veraces. No tenemos para qué mentir. La intimidad se determina por la sinceridad. Usted debe ser sincero con su esposo, con su esposa, cuando se siente molesto por alguna circunstancia. El primer aspecto de la pelea justa es ser sinceros. Debe abrir su corazón, debemos abrir nuestro corazón y decir y exponer lo que nos molesta. Uno de los problemas que tenemos es de que para que no se sienta mal nuestra pareja, tal vez no decimos las cosas que nos están molestando, ¿sabe? Pero tarde o temprano esto nos va a cansar, por eso es necesario que a tiempo diga o digamos lo que nos puede estar molestando. La sinceridad en el matrimonio involucra 2 lados de la misma moneda.
Primero, dejar de mentir. Cuando el conflicto es evidente, los cónyuges pueden mentir de varias maneras. Escuche esto, por favor. Podría mentir para evadir. Cuando ella pregunta, ¿qué pasa? Él miente, suspira y dice, oh, nada, no pasa nada, no te preocupes, no me pasa nada. ¿Sabe? Estamos eludiendo con una mentira. En este caso, nada, no pasa nada. O ella podría mentir para desviar la verdad. Cuando él pregunta, ¿qué pasa? Ella miente y replica, no pasa nada, solo estoy cansada. ¿Sabe? Este tipo de cosas evaden el conflicto y no solucionan el conflicto. Es por eso que la primera recomendación es ser veraz. Estas mentirillas son el resultado del deseo de evitar conflictos. Estas cosas podemos estar haciendo simplemente para que no haya un conflicto, para que no haya una desaveniencia, para que no haya discordia. Pero sabe, al final va a desembocar tal vez en un problema mayor. Evitamos conflictos porque creemos que estos nos pueden llevar al divorcio. Sin embargo, en realidad, uno de los principales victimadores del divorcio es la evasión habitual a los conflictos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que con dos corazones dispuestos a perdonarse, dispuestos a tratar cada uno con su problema, no hay problema que no pueda resolverse. Sí, no hay problema que no pueda resolverse. Con dos corazones dispuestos a perdonarse, a buscar del Señor, no hay problema. Y Dios promete en su palabra que Él está buscando corazones dispuestos a obedecerle, para que Él pueda abundar en ellos y con las bendiciones del Señor. Miren lo que dice en su palabra. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Esto está en Isaías 1:19. Luego Él advierte, si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor ha hablado. Nota cuánta importancia tiene para Dios un corazón dispuesto, un corazón realmente a obedecerle al Señor. Y a esto nos manda también en los matrimonios, a que podamos perdonarnos el uno con el otro, ¿sí? Tengamos esos corazones dispuestos, esos corazones perdonadores. Si usted fue el que empezó el problema, usted pida perdón, y si no lo fue, pues también puede hacerlo, ¿sí? Pero lo importante es obedecer, y de estos conflictos podemos también sacar un aprendizaje. Amén, amén. Es necesario, todo esto estamos hablando de que de los conflictos debemos aprender a que sirvan para que construyan el matrimonio, no para que lo destruyan. Amados hermanos, entonces, recordemos que los conflictos o se deben hablar. Cuando usted tenga inquietud por algo, hable, exponga cuál es el sentir de su corazón. Al principio, la mayoría de parejas evitamos el conflicto porque de pronto estamos enamorados y creemos estar siempre enamorados. Esto hace difícil el que nos pongamos de acuerdo. A veces tenemos temor de que al discrepar podamos tener un problema serio y de pronto podamos terminar en un divorcio. Pero sabe, no hay mejor cosa que exponer su criterio sabiamente. Vamos a ver cómo podemos evitar un conflicto dentro del matrimonio. Por lo tanto, vamos entonces a hablar acerca de el conflicto. Usted tiene que hablar acerca del conflicto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué usted siente? ¿Cómo se siente? Expóngalo, no se quede callado. Recuerde, debe ser veraz. Le repito, Efesios 4:25 dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. El segundo lado, la primera cara es ser veraces. El segundo, la sinceridad.
es hablar con verdad. Las parejas sabias aprenden a ser sinceras cuando comparten información. Se abstienen de exagerar, fabricar o chismear en aspectos importantes. También son adecuadamente sinceras con relación a sus sentimientos. No ser sinceros es destructivo. Sea sincero. Abra su corazón. Abra su corazón a su esposo, a su esposa. Abra su corazón. No hay mejor cosa que cuando usted se siente libre exponiendo lo que usted piensa y desea. Un hombre fue a un consejero cristiano por estar gravemente deprimido. Había experimentado terapia de electroshock, terapia de grupo, psicoterapia y hasta fue hospitalizado por algún tiempo. Y finalmente se sinceró y dijo esto: la verdad era que nunca se había querido casar con su esposa. Lo hizo tan solo por agradar a su madre. Había mantenido esta mentira durante 22 años de matrimonio, ¿sabe? Y esto le tenía a este hombre prácticamente deprimido dentro del matrimonio. Pero cuando logró abrir su corazón y expuso esto, ¿sabe? Con la bendición de Dios, el momento que él abrió su corazón, su esposa pudo entenderlo y a partir de ese momento recién iniciaron una vida real dentro del matrimonio. Aprendieron a perdonarse, aprendieron a amarse y a comenzar a hacer lo que en el propósito del Señor estaba: un matrimonio feliz. Esto es importante entonces, el abrir nuestro corazón, el decir lo que estamos pensando, da muy buen resultado. Ahora, quiero que leamos por favor Efesios 4, 26 y 27 y vamos a hablar del segundo punto: mantener el dominio propio. Efesios 4, 26 y 27. Amén. La palabra del Señor dice: si se enojan, no pequen, no permitan. ¿Qué está? Sí. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Amén. Las peleas compulsivas resultan en pecado y dan cabida al diablo. Desde este lugar de operación, el matrimonio o en el matrimonio se crean resentimientos, se siembran semillas de malezas y se levantan muros en la relación. Es importante entonces recalcar, amados hermanos, sí, que lo que mejor podemos hacer es no dar cabida al diablo. ¿Sabe? Una vez una pareja nos dijo, es que le abrimos la puerta al diablo. Le cuento que el diablo no necesita puertas, necesita endijas. Una pequeña endija que el matrimonio deje, una pequeña endija que la pareja deje, el diablo se mete. La palabra dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe, lo primero que busca a quien devorar es la primera institución creada y formada por Dios, el matrimonio. Y cuando peleamos, sí, y terminamos pecando, el diablo comienza a tener autoridad en el matrimonio. Por eso Pablo indica en los versículos citados que es inevitable enojarse, pero nos ordena evitar que esto se vuelva pecado. La diferencia entre ira pecaminosa e indignación justa es asunto de motivo, cantidad, sistema de ejecución y resultado. El consejo del apóstol Pablo fue enojarse y no pecar. El enojo pecaminoso se expresa de dos maneras: callarse por completo o explotar. Este es el problema. Esto lleva al pecado: callarse por completo o explotar. Hay un juego que no sé si usted ha escuchado que se llama la ley del hielo. Esta ley del hielo
es que mi esposa no me cruza palabra. Pero sabe, si mi esposa deja de cruzar palabra conmigo, se perdió la comunicación. Al perderse la comunicación, el matrimonio comienza a irse en picada. La comunicación es fundamental para que el matrimonio pueda establecerse. El momento que no existe conversación, el momento que no existe una comunión, el momento que nos callamos, entramos en problemas. Ese es el primer evento, el callarse, el no decir nada. El segundo, explotar. Callarse por completo es reprimir la ira. Esta herida interna deprime a quien está conteniendo cosas. Se vuelve como una olla de presión. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la olla de presión busca un escape. Sí. Y alguna vez nos sucedió eso, ¿no es cierto? Sí, ¿qué pasó? Cuéntenos, ¿qué pasó con la olla de presión? Estábamos haciendo frijol con Sí. cuero, ¿no? Y se salió la válvula y se explotó todo en la cocina y quedaron los cueros por ahí colgados. Los en el frijolitos. techo. Y es que eso pasa con las parejas. Cuando se reprimen, cuando callan, entramos en un serio problema porque se convierten en ollas de presión y tarde o temprano explotan. John Gottman, que trabaja con parejas, después de estudiar matrimonios durante 20 años, encontró varios vaticinadores de divorcio. Uno de ellos implicaba empezar una discusión con el cónyuge usando crítica, sarcasmo o palabras duras. ¿Sabe? Esto es serio. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que tenemos autoridad sobre la otra persona, ya sean hombres o mujeres. Y comenzamos, ¿no es cierto?, a criticarles, sí, a decirles sarcasmos o a hablarles palabras duras. Otro es el que él llama inundación. Esto conlleva a arrojar tanta negatividad en la discusión que dejas a tu cónyuge perturbado y desconectado de la conversación y finalmente de la relación. Estos eventos pueden llevar entonces al fracaso en el matrimonio. Es importante entonces el aprender a tratar los conflictos. Es importante el tono con el que hablamos. Es importante el tono en que decimos las cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo llego, ¿no es cierto?, sí, a la casa y llego y digo, ¿qué fue? ¿Por qué no está la comida? La palabra de Dios nos advierte algo. Y veamos qué nos dice Proverbios 15:1 respecto a este tipo de situaciones. Veamos Proverbios 15:1. Sí, Proverbios 15:1. Amén. La palabra del Señor dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Amados, esto es como nuestro pastor nos suele decir, un bestseller. Este es un principio precioso dentro del matrimonio. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace encender el furor. Entonces, si yo digo, ¿y por qué no está la comida? Y mi esposa también me contesta, ¿no es cierto? ¡Ay, hágase usted mismo! Se complicó. ¿Sabe? Para pelear se necesitan dos personas. Pero si yo llego, ¿no es cierto? Y digo, ¿y dónde está la comida? Y mi esposa me responde sabiamente y me dice, ya, deme un segundo, deme un minutito, ya le preparo. Yo no voy a tener argumento para poder seguir peleando. ¿Sabe? Esta palabra es preciosa de Proverbios 15:1. La palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Si pudiéramos todos dentro del matrimonio hacer efectivo a la que dice esta porción de la palabra en Proverbios, ¿sabe? Se evitarían muchos divorcios y muchos conflictos que lleven al matrimonio a un problema del que no pueda salir. Es necesario entonces establecer una comunicación en la que haya una respuesta
o perdón, una blanda respuesta. Por eso, la Escritura es preciosa. ¿Cómo nos advierte a vivir en diferentes momentos y circunstancias? Debemos entonces evitar palabras cargadas de pólvora, evitar palabras que provoquen un boom, que provoquen un conflicto. La primera, exageraciones y absolutos. Y hablamos de la mayor parte de. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo siempre haces esto. Lo menos que pude esperar es esto. El peor, el mejor, tú siempre. ¿Sabe? Estas palabras son detonadoras. Estas palabras son cargadas de pólvora. Tú nunca. Estas son las cosas que solemos decir. Mire lo que dice, le repito, la mayor parte de, lo menos que, el peor, el mejor, tú siempre, tú nunca. Estas son exageraciones y absolutos. Veamos otro tipo de palabras cargadas de pólvora. Etiquetas o apodos derogatorios o sarcásticos. Podemos decir mocosa, mocosa mimada, chiflado, enclenque, imbécil, asqueroso, homosexual, diva, gran héroe. ¿Sabe? Estas palabras de etiquetas o apodos pueden complicar al matrimonio. A veces, cierto es, ¿no es cierto?, se ponen, puede decir, ¿no es cierto?, gordito, gordita. No sé usted qué le pueda decir a su esposo, a su esposa. Pero si usted sabe que ese tipo de cosas hieren, mejor es no decirlas. Otra palabra cargada de pólvora es comentarios críticos o ataques intencionados. Como estas, la mayoría de los esposos sacan la basura. 75% de esposas estadounidenses estarían de acuerdo conmigo. Este tipo de comentarios no es bueno para el matrimonio. Comparaciones. Y también tenemos reacciones defensivas, agresivas. ¿Y qué hay de ti? La única razón de que yo alguna vez hiciera esto es porque tú lo pediste o porque tú lo quisiste. Amenazar con hacer algo que no se hará. Si vuelves a hacer eso, voy a irme. Si así es como lo quieres, nunca volveré a. ¿Sabe? Este tipo de palabras cargadas de pólvora pueden contaminar el matrimonio. Y como estas palabras hacen alusión a cargadas de pólvora, hacen que vivamos en un matrimonio como que tuviéramos un piso minado. Tarde o temprano pisamos mal y explota. Es por eso que es importante que procuremos actuar sabiamente. Las comparaciones tampoco son buenas. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no haces como tu amigo? ¿No ves cómo le trata a tu esposa? ¿No ves cómo a su esposa? ¿Sabe? Estas comparaciones son también delicadas dentro del matrimonio. Así es. Yo justo le escuchaba hoy a un pastor decir que hay dos palabras prohibidas dentro del matrimonio. Estas dos palabras son nunca y siempre. A veces decimos no al esposo o a la esposa, es que tú nunca me dices que me amas, es que tú nunca haces esto. O podemos decir, siempre dejas el baño sucio, siempre eres igual. Entonces recuerde que estas palabras están prohibidas dentro de nuestro matrimonio. Y también he escuchado a usted decir, cuando hablaba de la comunicación, yo creo que lo importante es volvernos hábiles en la comunicación.
¿sí? Decir lo que nos está molestando, decir lo que de pronto nos está hiriendo nuestro corazón. A veces las mujeres decidimos callarnos, o los hombres también. Yo justamente leí en un libro que a veces parece que los varones no sufren, pero eso no es cierto. Los varones también sufren dentro del matrimonio, pero ellos no lo expresan como las mujeres, ¿sí? Las mujeres es como que somos más sentimentales. Es por eso que es un consejo es volvernos hábiles en la comunicación, el hablar, el decir, pero también en saber escuchar. Porque de pronto yo estoy hablando y usted no me está escuchando. O usted está hablando y yo no le estoy escuchando. Estoy pensando en la respuesta que le voy a dar después de cuando usted deje de hablar. O estoy pensando, diciendo que ya, ¿cuándo se callará? Eso no es escuchar, ¿sí? Escuchar es poner atención a lo que la otra persona le está diciendo. Sí, escuchar significa que nosotros podríamos repetir lo que la otra persona nos ha dicho y cómo se sentía ella cuando nos estaba hablando. Eso es escuchar, ¿sí? Cuando usted puede repetir lo que yo le digo, o yo puedo repetir lo que usted me ha dicho. Yo creo que esos son dos puntos fundamentales de nuestro matrimonio: la comunicación, ¿sí? Y el escuchar también. Amén. Como tercer y último punto, busquemos solucionar los problemas. La palabra de Dios en Efesios 4, 6, 26 al 27, sí, nos habla acerca de esto. Efesios 4, 26 y 27. Amén. La palabra del Señor dice: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Hemos hecho hincapié en este verso en esta tarde porque es muy importante. Sabemos que no es fácil. Amados hermanos, sabemos que no es fácil, pero si la palabra de Dios nos aconseja, es necesario que lo hagamos. Es necesario que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. La idea de no dejar que el sol se ponga estando enojados tiene que ver con buscar la solución al problema. No podemos darnos el lujo, amados hermanos, de poder llegar o de que llegue la noche y nosotros estar disgustados. Esta palabra habla acerca de el solucionar los conflictos, el llegar a un acuerdo, el establecer, no el hecho de que yo salí ganando. Recuerde que si yo digo yo salí ganando, quiere decir que mi esposa perdió. Pero si ella pierde, recuerde que somos una sola carne. Si ella perdió, también yo. En el matrimonio debemos jugar un juego que se llama ganar-ganar. Ambos debemos ganar. El momento que ella pierde, quiera o no, yo pierdo, porque somos una sola carne. Entonces, la idea de no dejar que el sol se oponga sobre vuestro enojo es buscar la solución a lo que provocó el conflicto. Así es, y debemos también recordar lo que nos dice la palabra, ¿sí? Cuando nos habla, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y podemos cambiar, ¿verdad? En vez de la palabra amor, podemos poner nuestro nombre, ¿sí? Gaby es paciente, Gaby es bondadosa, Gaby no es envidiosa, ni jactanciosa, ni orgullosa, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Gaby no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Amén, amén, amén. Vamos a orar para terminar este precioso tiempo que sé que con la bendición de Dios está edificando matrimonios. ¿Me leo yo? Por favor. A ver. El último mensaje que queremos dejarles es cómo fortalecer nuestro matrimonio según la palabra del Señor. Si comenzamos a aplicar estos 4 principios, yo sé que nuestro matrimonio va a seguir adelante. Sí, el primero es vivir de acuerdo con los principios del Evangelio.
El segundo, comprometernos a permanecer casados pese a cualquier dificultad que tengamos. Esta debe ser siempre en nuestro propósito, ¿sí? Recordar lo que en algún momento juramos ante Dios, comprometernos a estar siempre casados. El otro, comprometernos a estar siempre casados y resolver nuestras diferencias. El otro, guardar los convenios y esfuércese por mejorar cada día. Cada día tenemos la oportunidad, el esposo juntamente con la esposa, de mejorar. Cualquier situación que se presente podemos hacerlo siempre y cuando con la ayuda del Señor, porque Él es el creador del matrimonio. Cualquier cosa que nosotros no podamos hacerlo, busquemos consejo en la palabra del Señor, porque Él es el creador del matrimonio y en la Biblia está todo para poder ser nosotros felices, como dice, hasta la muerte. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha regalado para poder tener este tiempo en su presencia. Padre, gracias te damos por cada consejo, Señor, que sabemos vino de ti. Y te pido, amado Señor, que seas tú, Señor, consolidando cada matrimonio que nos escucha, amado Señor. Amado Señor, y que este mensaje pueda llegar, Señor, a cada corazón, a cada esposo, a cada esposa, Señor. Padre Santo, para que cuando estemos en tiempos de conflicto, amado Dios, podamos con tu ayuda salir adelante. Padre, tú estableciste algo, amado Dios, en el nombre de Jesús, que lo que tú creaste no lo deshace el hombre, dice tu palabra en Mateo 19. Padre Santo, hoy nos aferramos a ti sobre todas las cosas, porque creemos, Señor, que tú eres el único que nos puede sostener, que tú eres el único, Señor, que puede poner perdón en nuestro corazón. Tú eres el único que puede ayudar a levantar matrimonios que están cayendo. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradecemos por todo, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu bendición acompañe a cada matrimonio en esta mañana. Reciba esta bendición de parte del Señor en esta mañana. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy bendecimos a cada matrimonio. Amado Dios, y declaramos, Señor, declaramos en tu nombre que son matrimonios benditos, prosperados en victoria. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.